Ya, entonces hoy día vamos a ver Fubini, finalmente, la integración con respecto a la medida producto de una función definida en el espacio producto que extiende el resultado que vimos la semana pasada, el viernes pasado, ¿cierto? Que era este que está acá. Cómo medir o cómo calcular la medida producto de un conjunto cualquiera, no necesariamente un rectángulo, ¿cierto? Entonces la clave era para calcular la integral doble, digámosle así, ¿sí? Había que mirar la fibra del conjunto y integrar dos veces. Esto es integración iterada, porque esto es la integral de la indicatriz de EI de mu. Entonces igual es una integración iterada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el statement para integración de funciones? ¿Ya? Más general. Entonces, Tonelli lo expresa en términos de funciones positivas y básicamente lo que vamos a usar es el teorema de convergencia monótona. Entonces, aquí, dado una función positiva, integrable, entonces las funciones secciones son integrables. En realidad, esto que está aquí adentro es la sección de f. Bueno, integro esta le queda otra integral más, ahora en x. Bueno, eso está bien definido, y viceversa para la otra fibra. ¿Sí? Aquí integro primero en y, después voy a integrar en x. Aquí integro primero en x, después voy a integrar en y. ¿Sí? Y entonces se tiene la integración iterada. Entonces la integral con respecto a la medida producto en el espacio producto es la iteración de las integrales parciales. ¿Sí? Integración en y primero, después en x, después, y en x primero y después en y. ¿Sí? Y el statement para Fubini es para funciones que pueden cambiar de signo, pero si son integrables. Entonces, en ese caso, claro, ahora entiendo un poquito mejor esto. Esto puede ser infinito, en este caso. Ah, no, falso. No, eso es falso, porque habíamos definido estas como las que la integral era finita. Hay un cambio de signo, ¿no? Aquí pueden ser... ¿qué hará? O sea, siento que un teorema contiene al otro, grosso modo. ¿Ya? Entonces, si f está en L1 de la medida producto, entonces las secciones están en L1 de las medidas de los espacios correspondientes. Las integrales de esa también están en L1 y se tiene la integración iterada. ¿Sí? Mm. Ya, entonces, claro, siguiendo Folland, insisto, no pide integración, ¿no? Veamos la demostración. ¿Sí? Vamos a ver la demostración. Ya, entonces, en el caso, ¿sí? En el caso que f es una indicatriz, el resultado está contenido, ¿cierto?, en el teorema anterior, el de la última clase, es decir, este que está acá, ¿cierto? 2.36 de Folland. Es para, insisto, calcular, claro, porque aquí cuando yo digo, ¿cierto? Yo digo 2 puntos, ¿cuánto era? 2.36. Claro, porque en ese caso la integral de f, ¿sí?, de mu cruz nu es igual a la integral de la indicatriz de un cierto e, ¿cierto? Si f es la indicatriz de e, de d mu cruz nu,
y esto es igual a mu cruz nu de E, y esto, por el teorema anterior, es la integral en X de nu de la fibra en X de mu X, ¿cierto? Que es exactamente la integral en X de la integral en Y de la indicatriz, ¿cierto? De la indicatriz de EX de Y de nu Y de mu X. Y esto que está aquí es exactamente f sub x de y, en la sección. F sub x. Cuando, ¿sí? ¿Se acuerdan que la indicatriz de EX es igual en y, ¿cierto? Es igual a la indicatriz de E sub x de y. Esa es la propiedad que estoy usando aquí. Eso lo vimos en la clase pasada. Y análogamente, y aquí análogamente, aquí es donde usé el teorema anterior, aquí. Y aquí, análogo con la integración iterada, ¿cierto? Integral en y, integral en x, de indicatriz de la fibra en y, de x, de mu x, de nu y, ¿cierto? Entonces, se tiene para una simple, para una indicatriz. Y entonces por eso creo que aquí son distintos, porque yo podría tomar un conjunto E que tiene medida infinita. El conjunto es sigma finito, la medida es sigma finita, pero puedo tener un conjunto que no sea todo el conjunto que tenga medida infinita. ¿Sí? Entonces, Tonelli admite igualdades infinitas, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, en el caso que f es igual a una simple, ¿cierto? Lo que yo hago, entonces se usa la aditividad. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que la integral de f de mu cruz nu es igual a la suma en AI de la integral de la indicatriz de EI de mu cruz nu, ¿cierto? Aquí estoy usando yo sé que esto es una medida. Yo ya sé, esto lo definimos antes, la escaratedory, ¿sí? Entonces, finita, o sea, aditiva, perdón, ¿cierto? Esto la suma en I. Y aquí uso las propiedades. Aquí es donde uso las propiedades, ¿cierto? Entonces esto es igual a suma en I a sub I de la integral en X, digamos, de la integral en I de la sección I X de nu I de mu X. ¿Cierto? Aquí estoy usando el caso indicatriz. Ahí estoy usando la indicatriz, ¿cierto? Estoy mirando esto en particular. Este es en X cruz Y. ¿Sí? Y ahora uso nuevamente la aditividad como parcial. La aditividad parcial. Entonces esto me queda suma o sea, integral en X, integral en Y, de la suma en I de A sub I, indicatriz de E, I, X, aquí hay un I, ¿cierto? De nu I de mu X. Y esto que está aquí es exactamente lo mismo que la suma en I de A sub I por indicatriz en E sub I de X, Y.
Eso es por definición de la fibra. Esta es la relación fibra-sección. Fibra como desmenuzar el conjunto, ¿se acuerdan? Y sección como congelar una de las variables en la función. O sea, fibra yo me refiero a conjunto, sección me refiero a función. Y esta es la relación que liga las dos cosas. Y este es f. Entonces esto me queda integral en x, integral en y, de f de xy, de nu y, de mu x. Y esto es, bueno, y análogo para la integración. Integrar primero en x y después en y, ¿cierto? Es lo mismo, hacer la cosa dos veces. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Quedo convencido con lo infinito. Sí, sí, yo creo que yo también. También. Ya, entonces ahora pasemos al límite y de nuevo aquí vamos a usar maquinaria pesada. Entonces, ahora veamos el caso general de f en L+. ¿Sí? Entonces, si f está en L+, existe una sucesión Fn de simples en X cruz Y, ¿cierto? Tales que f sub n converge monótonamente a f. ¿Sí? Ok. Ok. Ya, luego, g sub n de x, definida como la integral de f sub n de xy de nu y, es medible en x. Bueno, es medible, es n medible, en el fondo, es m medible. ¿Cierto? Eso es fácil ver, porque... ¿por qué es fácil ver esto? Porque, bueno, uno desmenuza. Esto es la suma desde igual 1 hasta un k sub n, ¿cierto? Depende de n, de a sub ni, indicatriz e sub ni, en xy, ¿cierto? Pero, y estos son medibles con respecto a la sigma álgebra producto. Por lo tanto, sus fibras son medibles con respecto a las sigma álgebras parciales. Eso también es una propiedad que vimos el otro día. Entonces, cuando integro, ¿cierto? Bueno, voy a tener aditividad, uso aditividad, suma de i igual 1 hasta k sub n, a sub i n, cada uno de estos son reales finitos, positivos, ¿cierto? Y aquí voy a tener nu de e i n x. ¿Sí? Y esta vimos que para x, como estos son medibles, estos son medibles. Eso lo vimos. Bueno, es exactamente esto. ¿Sí? Entonces estos son medibles y álgebra de medible, ¿cierto? Es medible, esta cosa es medible, cada uno de estos es medible. Entonces los G sub n y análogamente los H sub n de i, que serían las integrales de la f sub n x y de mu de x, son n medibles. ¿Sí? Ok, luego, la integral de f de mu cruz nu, bueno, claro, vimos que las fn convergen
monótonamente. Y como la f sub n convergen monótonamente, entonces estas también convergen monótonamente a la integral de la f, a la fibra de f de x de mu i. Por teorema de convergencia monótona, ¿cierto? Ya, pues, entonces aquí aplico. Entonces, esto que está aquí, claro, esto es igual al límite, esto es igual a esto. ¿Sí? Aquí no usé ningún teorema. Aquí yo lo único que usé es la definición de f. O no es la definición, porque en realidad es la definición de los Fn. El que manda aquí es f. Y f define los Fn, ¿cierto? Esta es la definición de los Fn en el fondo. Pero por convergencia monótona, puedo sacar el límite. Entonces esto me queda el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de las Fn de mu cruz nu. Esto es por teorema convergencia monótona. Y la Fn es simple, y ya vimos que la simple desmenuza o permite desmenuzar la integral como una integral iterada. Entonces, dejo el límite afuera, y aquí me queda integral, de la que, no sé, voy a dejar x primero afuera, y voy a dejar adentro y f sub n x i de nu i de mu x, ¿cierto? Y voy a poner aquí un paréntesis, ¿cierto? Esto es porque, digámoslo así, Tonelli para simples. Esa igualdad. Y esto es lo que yo llamé G sub n de x, creo, ¿no? Exacto. Y estas también convergen monótonamente a la G. ¿Sí? Y entonces ahora vuelvo a usar teorema de convergencia monótona. Entonces esto me queda integral en x del límite de la G sub n de x de mu x. Y ahora ocupo la definición aquí. Bueno, la G sub n no lo anoté, ¿eh? Pero G sub n, claro, no, aquí está, pues, justamente esto. Entonces G sub n converge a la integral en i de la f completa. Con lo que tengo la integración iterada para una f arbitraria. Y bueno, análogo para el otro, para el otro orden, ¿sí? Y análogamente para la integral en x primero y después integral en y, ¿ok? ¿Está bien? Ya, y el caso, bueno, y Fubini es consecuencia de Tonelli, escribiendo f como f más menos f menos. Entonces aquí es más potente, claro, pide una hipótesis más fuerte Fubini, y es que las partes positivas y las partes negativas, porque esta y esta están en L+. Esta y esta están en L+. Pero estoy pidiendo más, estoy pidiendo que aparte de estar en L+, integren, que la integral sea finita, estén en L1, esto esté en L1. Y entonces eso hace de que las sumas parciales estén en L1. ¿Ya? Entonces, esa hipótesis que es superior en Fubini, que es más fuerte, también implica, fíjense que en términos como operatorios, me dice lo mismo. La integral con respecto a la medida producto es igual a la integral iterada. Así que en términos como, digámoslo así, de operatoria, dice lo mismo. Pero Fubini dice algo un poco más fuerte, que es que si la f está en L1 de la medida producto, las secciones están en L1 de las medidas parciales. Y más aún, las integrales con respecto a una están en L1 con respecto a la otra, que es lo que estoy diciendo acá.
es mucho más estructurado, ¿ya? O sea, las secciones se portan mejor, sabiendo que la f está en L1. ¿Sí? Entonces aquí la igualdad, la diferencia con Fubini y Tonelli es que aquí la igualdad es finita en Fubini. Fubini, eso es finito y eso es finito. En cambio en Tonelli no, en Tonelli puede ser ese infinito e infinito, pero si es infinito y se cumple la hipótesis, este es el mismo infinito y este es el mismo infinito, digamos. ¿Preguntas? Ya, entonces veamos algunos ejemplos. Digamos, ¿qué pasa si se cae la hipótesis? ¿Sí? ¿Sí? Eso quiero ver. Entonces, primero vamos a ver, veamos si la hipótesis, o qué pasa, pongámoslo así como pregunta, ¿qué pasa si las medidas no son sigma finita? Primera cosa. Entonces, el ejemplo que vamos a ver, estos son ejercicios del Follan, este es el ejercicio 46, ejercicio 46 de Follan. Dice lo siguiente, voy a tomar x igual a y igual intervalo 0, 1, m igual n igual los borelianos de 0, 1, la sigma álgebra, pero la mu va a ser la medida de Lebesgue, que es sigma finita, de hecho en este caso es finita, pero la nu va a ser la medida de conteo, medida de cuenta puntos, ¿cierto? Que es la que me cuenta los puntos del conjunto, que claramente no es sigma finita. Esta no es sigma finita. No es sigma finita. Ya, entonces voy a considerar el conjunto D. El conjunto D va a ser la diagonal, solo x, x, tal que x está en 0, 1. ¿Cierto? Entonces tengo aquí 1, 1, 0. Y este es D. Ya, pues integremos estas cosas. Entonces voy a integrar la indicatriz. ¿Ya? Entonces tomamos f igual a la indicatriz de D. F está en el espacio producto. Entonces primero voy a hacer la integral iterada. Integral de la indicatriz de D de mu de nu. Primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? O sea, ¿cómo integro esto iteradamente? Esta es la integral en 0, 1, ¿cierto? De la integral de la indicatriz en D, la sección en I, evaluada en X, de mu X, de nu I. ¿Cierto? Eso por definición. Acuérdense que la sección, yo digo, la sección en I es una función de X. Y cuando digo la sección en X es una función de Y. ¿Sí? Ya, ahora esta es la medida de Lebesgue. Y ahora esto, dado Y, ¿sí? Dado Y, Y, aquí, esto es 1 si X es igual a Y, y 0 si no. ¿Cierto? Así que esta integral que está aquí, esta es la integral en 0, 1, digámoslo así, voy a ponerlo así mejor. Voy a ponerlo así, integral en 0, 1. Esta integral que está aquí, en realidad es la integral en el singleton, son los x tales que x es igual a y. Ya estoy siendo bien explícito, pero está bien. De la función 1, porque fuera de ese conjunto la función es 0, de mu x, de nu i. ¿Está bien? ¿Cierto? Aquí quizás ni siquiera es necesario ponerlo así, con tanta fibra y tanta cosa. Esto es así. Entonces el i que está aquí afuera, esto se prende cuando los dos son iguales. ¿Cuándo son iguales? Cuando el x, que es el que se mueve aquí adentro, es igual a y.
Y ese es el único lugar donde se prende. El otro es 0. Pero este conjunto que está aquí, este tiene medida 0 para LB. ¿Cierto? Porque es un singleton. Este es el conjunto I, que tiene medida nula. Por lo tanto, esta es la integral entre 0 y 1 de 0 de nu I. Y es cierto que esta cosa es la medida cuenta punto. Por lo tanto, la medida de esto es infinito. Pero 0 por infinito es 0 para nosotros. ¿Cierto? Así que esto queda 0. En realidad esto es 0 por la medida de 0,1, que es infinito, pero 0 por infinito es 0 para nosotros. ¿Sí? Ya, ahora para el otro lado. Ahora voy a integrar la misma cosa, pero de nu primero y después de mu. Entonces, en este caso, de nuevo, tengo la integral en 0,1, y aquí me queda la integral en 0 y 1 de la indicatriz en d de x, y de nu i de mu x. Entonces yo miro esta primero. Miro la integral literal. Entonces esta que está aquí, de nuevo se prende cuando x es igual a y. ¿Cierto? Aquí el x está fijo en esta integral. El x es un parámetro en esta integral. Entonces esta que está aquí, te queda lo mismo, integral entre 0 y 1, de la integral en el singleton x de 1 por d nu i. ¿Cierto? Que es lo mismo que 1 por la medida nu del singleton x. Pero nu es la medida de cuenta punto. ¿Cierto? La medida de cuenta punto cuenta cuántos tipos hay en el conjunto. Y aquí hay uno. Siempre hay uno. Así que esto me queda la integral entre 0 y 1, en 0 y 1 de mu, que es 1, porque es la medida del Lebesgue del intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces son diferentes. Son diferentes. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿O qué fue lo que no pasó aquí? Lo que no pasó es que bueno, o sea, no tengo que una de las medidas sigma finita. Eso es lo que pasó realmente. Y de hecho son tan dispares que yo puedo ahora calcular la integral, y este es el ejercicio interesante, puedo calcular la integral directo con respecto a la medida producto. ¿Cierto? Y entonces esto es exactamente la medida producto de la diagonal, por definición. ¿Cierto? Ya, pues, pero ya, entonces uno dice, pero esta es la medida producto. Yo me acuerdo que luchamos un montón para extender la medida que multiplica los lados de un rectángulo, ¿cierto? Lamentablemente este no es un rectángulo, ¿cierto? Este es el conjunto D, no es un rectángulo, ¿ya? Entonces este que es tan básico ya no permite usar la integración iterada, y de hecho vimos que la integración iterada no nos dice nada, porque son diferentes. Esto está definido, esto existe, y lo vamos a calcular. Ahora, esto, por definición de medida de producto, sobre cosas que no son rectángulos, es el ínfimo sobre la suma de i igual 1 hasta infinito, de mu 0 de AI, tal que D está contenido en la unión de los A sub I, y los A sub I son rectángulos. Y donde esto, ¿cierto?, es el producto de mu por A sub I x, no, A sub I, la fibra, digamos, ¿sí? Entonces, voy a llamarlo así, mu sub EI por nu sub FI, si A sub I se escribe como E sub I cruz FI. ¿Cierto? Acuérdense que esta mu 0 era
en realidad, mejor dicho, así, en la notación que usamos era pi, donde pi es la premedida, ¿cierto? Entonces, recuerden que definíamos, nosotros queríamos extender la medida esta que multiplicaba a los lados, ¿cierto? Ya, eso definía una premedida sobre la unión finita de juntas de rectángulos que formaban el álgebra que después terminaba generando la sigma álgebra producto, ¿cierto? Y entonces, sobre esa premedida, nosotros usábamos la medida exterior. Esto es exactamente la medida exterior que extiende a la medida que multiplica los lados del rectángulo. Y sabemos que esa medida exterior coincide con la medida producto en la sigma álgebra producto. ¿Sí? Recuerden que la medida exterior está definida para todo conjunto, pero al restringirla a la sigma álgebra producto, entonces estamos midiendo justamente la medida producto. Esto es exactamente eso. Exactamente eso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, ¿cómo lo explico aquí? Esto. Entonces hagamos un dibujito. Esta es la diagonal, ¿cierto? Esta 1 y esta 1. Entonces tomo cualquier cubrimiento por rectángulo. Cualquier cubrimiento por rectángulo va a ser algo así, ¿cierto? Ok, ok. Luego, ¿luego qué? Luego, claro, si yo tomo mu de EI, ¿cuál era la? Claro. Entonces existe, para cada cubrimiento, existe FI tal que, a ver, ¿cómo es esto? Claro, como cubro la diagonal, la unión de los FI debe contener el intervalo 0,1, ¿no? Porque si no, no cubro. Si no, no alcanzo a cubrir. ¿Está bien lo que estoy diciendo, no? La unión de los FI, ¿esto es cierto? Sí, porque si le falta a alguien, no cubro. No cubro la diagonal. Sí, sí, tiene que cubrirlo. Ok. Entonces, al menos uno de los FI tiene que tener infinitos puntos, ¿no? Mm, Claro, porque si tiene una cantidad, tiene que tener, claro, si la unión de los FI tiene una cantidad finita, no cubro, no alcanza a cubrir esto. ¿Sí? Luego, mm, Los ASUI no pueden ser rectángulos degenerados. no todos. Uno. O sea, tengo que tener al menos uno que no sea degenerado, Ah, ya. ¿cierto? Porque si no, este es el argumento. Yo digo esto, como que la unión de los F y la unión de los EI también tiene que contener el 0,1. Mm. Claro. Pero los FI son más delicados porque ahí tengo la medida cuenta punto.
Sí, No, pero es verdad, tiene que haber uno que sea no pero, degenerado. pero necesito que este me acompañe también, porque puede que tome el FI que sea infinito, pero este sea justo degenerado en ese lado. Entonces me queda cero por infinito. Entonces necesito que los dos me acompañen. ¿Cómo se escribe esto? Claro, pero yo creo que tú tienes razón, Oscar. Como que no pueden ser todos degenerados. Y son rectángulos aquí, en este caso. Son rectángulos nomás. Son... Es que estaba pensando en una partición, digamos que tenemos tres rectángulos. Entonces, Sí, que los dos extremos sean abiertos en el punto y que justo el rectángulo del medio sea un rectángulo generado que en realidad es un segmento. un punto, ¿no? Ah, Claro, tú dices una cosa así. de hecho, estoy haciendo los gestos al revés porque la cuenta puntos con el eje. Es como así. Claro. Claro, es este abierto ahí, este cerrado ahí, abierto. Mm. Un punto y después lo mismo, aquí cerrado, abierto y aquí cerrado, abierto. Pero ahí se murió, po. Claro, entonces la cuestión es que siempre hay un I, ¿cierto? Tal que eh, AI es igual a EI cruz FI con EI y FI intervalos con interior no vacío. Si no, estamos fritos. Y eso es porque, claro, eso es porque claro, 0,1 es no numerable en el fondo. Y como estoy tomando una unión numerable, esto tiene que pasar. No, tiene que haber un intervalo entre medio. Sí. Y entonces me queda la medida, la pi de A sub i en la medida de E sub i por la medida de fi, y esta infinita. Y esta es positiva. Así que este ínfimo siempre infinito. ¿Ya? ¿Cuáles eran los valores que habíamos obtenido antes? 0 y 1. Ah, ya. Cuando integramos primero en el Lebec, claro, cuando integramos primero el Lebec, integrábamos en un singleton. Y eso me queda Claro. 0. Y cuando integramos primero en cuenta punto, ganábamos un 1, el singleton, y después integramos en la medida 1. Ah, yo tenía una duda que estaba saliendo. En esta segunda integral, ese cero, es el segundo intervalo 0,1, es porque estamos viendo el eje y, por decirlo así. ¿Dónde aquí? No, más arriba, arriba, el anterior. Claro, ese integral. No, 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 estamos bien. Ya, yeah, chuta. Ese Ahí. integral que está en los corchetes morados. Sí, Ese segundo intervalo 0,1. sí, sí. Ah, ya. Es que el espacio es 0,1 y 0,1. Los dos espacios son 0,1. Ah, claro. Ya, sí, En el cuadrado. está bien. Ya. Otro ejemplo. Este ejemplo es choro. Sobre la positividad. Bueno, entonces acabamos de ver uno en donde la sigma finitud mete la cola. Entonces ahora veamos el siguiente, que es la positividad de la... claro, positividad en Tonelli. ¿Ya? Y este es el ejercicio 48 de Folland. Entonces toman X e Y, igual los naturales. La sigma álgebra son la sigma álgebra de las partes. Y mu, nu, eh,
la medida cuenta punto otra vez. Pero en este caso sí es sigma finita, porque los singleton tienen medida 1, ¿cierto? Y n se puede escribir como una cantidad numerada, o sea, se puede escribir como la unión de todos los naturales. ¿Ya? Entonces, en este caso sí es sigma finita. Claro, ahí está la diferencia en este caso. Aquí no es sigma finita en 0,1. ¿Ya? Así que es un ejemplo distinto al anterior. Entonces vamos a considerar f de n cruz n en R, dada por f de m, n, va a ser 1 si m es igual a n, menos 1 si m es igual a n más 1, y 0 en otro caso. Quizás es bueno hacer un dibujito aquí. Entonces el dibujito es así. Aquí tengo los naturales, aquí tengo los naturales otra vez. Voy a suponer que 0 está, ¿cierto? Entonces tengo C, aquí tengo la diagonal. Está la diagonal. Aquí la función vale 1. Y la función vale 1. Y después tengo los que tienen primera coordenada igual a la segunda más 1. ¿Cierto? Entonces, ese está ahí, ¿cierto? Porque este es el punto de coordenadas 1, 0. Entonces está ahí. Y todos los que van por debajo. Entonces, S, etc. Y en el resto vale 0. Todo el resto vale 0. Aquí vale 1 y aquí vale menos 1. Entonces, voy a calcular la integral iteras primero. A ver si alcanzo. La integral iteras. Entonces, f de mu de nu. ¿Sí? Esto es igual a la integral de en n, ¿cierto? De la integral en n de f de mn de mu m de nu n. Esta es medida cuenta punto en ambos casos. ¿Sí? Ya, pues entonces aquí esto me queda integral en n. Entonces aquí hay dos casos. Porque esto es 0 en caleta de lado. Esta cosa es 0 en caleta de lado. Salvo cuando son iguales, que sería la integral. Cuando aquí el n está fuera. Esto cuando m vale n, vale 1 de mu m. Más, y esto es cuando m es igual a n más 1. Ahí vale menos 1 de mu m de nu n. De nu, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, para cada natural, para cada n natural, siempre existen estos dos, ¿cierto? Y esta medida cuenta puntos, así que esto me queda la integral en n de 1, porque la medida cuenta puntos del singleton es 1, y aquí lo mismo, menos 1 de nu, eso es 0. Y aquí viene la diferencia, fíjense. Ahora lo integral al revés. F de m, n, pero de mu, son la misma medida, pero es para guiarme un poco. De nu n, de mu m. ¿Ok? Este en n, este en n. Entonces fíjense que en este caso, esto me va a quedar integral en n, pero aquí tengo que hacer una salvedad. ¿Sí? Porque esto es cuando, ¿cierto? Uno diría, ya, bueno, es lo mismo que antes. Pues. Entonces cuando n vale m, y aquí vale 1 de nu, n, más menos 1 de nu n, cuando n es m más 1. ¿Cierto? De mu. Pero cuando n vale 0, no hay ningún m que haga esta gracia. Está claro, ¿no? Se ve. Entonces aquí tengo que hacer un pequeño ajuste, porque estos son los n menos el 0, y ahí esto sí tiene sentido, y cuando integro en 0, el único que vale es este. Me queda integral en
n igual 0 de 1 por d nu n, de mu, ¿cierto? Por aditividad. Y entonces, de nuevo, este me queda 1, este me queda menos 1, y al integrar en mu, 0, ¿cierto? Entonces me queda 0 más 1, ¿cierto? Porque esta integral aquí me queda 1 por cuántos tiene el singleton y después cuántos tiene el singleton. Entonces tiene 0, 1, y lo que es fabuloso es que, y en este caso, la integral doble del módulo de f de mu cruz nu es de nuevo infinito. Y esto se puede ver por el mono, se los voy a dejar de tarea, pero por el mono se puede ver, porque al tomar el módulo, todos valen 1. Al tomar el módulo, este se transforma en más 1. Al final no tengo la cancelación en la primera integral, o sea, Claro, la integral interna. exacto. Y entonces yo puedo usar básicamente teorema de convergencia monótona, porque la función f, o módulo de f, es la indicatriz de esa, la indicatriz de esa, la indicatriz de esa, más la indicatriz de esa, más la indicatriz de esta, todas sumadas. Y entonces aquí ya tenéis 3, 5, 7, 9, bla, 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 hasta el infinito. Eso tiende a infinito por convergencia monótona, que es esta integral, por definición. ¿Sí? Ya, y tenía otro ejemplo, pero los vemos rapidito el miércoles. Quería ver el ejercicio. Está el ejercicio, ¿cuánto era? No lo tengo aquí. Ejercicio 47 Folan. Pero es una maldad porque tiene ordinales. Quería meterme en eso, pero échenle un ojo también. Bueno, en este caso, fíjense que se caía, en el fondo es como, o se cae la hipótesis de Fubini, que que f esté en L1, o se cae Tonelli con respecto a la positividad de la función. ¿Ya? Pero aquí es más severo porque, según lo que vimos en la demostración, Tonelli admite igualdades de infinito. Pero aquí fíjense que no, ni siquiera se cumple eso. Y es por el cambio de signo. ¿Ok? Eso. ¿Preguntas? No, estoy anonadado.